Los Anunnaki, dioses sumerios, quizás eran más reales de lo que pensamos. Su tecnología y sabiduría podrían haber sido transmitidas a estos reyes, influyendo en el curso de la civilización. Este descubrimiento no es solo histórico, puede reescribir nuestra comprensión de la evolución humana. Acompáñenos mientras exploramos estas sorprendentes revelaciones. Estamos investigando vestigios de un episodio olvidado en la historia humana que sugieren un redescubrimiento de tecnologías antiguas. ¿Ha reflexionado sobre la leyenda del rey Gilgamesh y la antigua ciudad que gobernó? Volvamos alrededor del año 2700 a.C., en el corazón de la civilización mesopotámica durante el período dinástico temprano. Se sugiere que estamos observando evidencias de una transferencia tecnológica de pueblos con conocimientos avanzados hacia esa región. En ese período, las ciudades-estado surgían por toda Mesopotamia, marcando el nacimiento de algunas de las primeras sociedades complejas. Y en el centro de todo estaba Gilgamesh, un nombre que resuena no solo como un rey, sino como una figura de mitos y épicos. El reino de Gilgamesh era Uruk, una joya entre las ciudades-estado sumerias, ubicada en las tierras fértiles a lo largo del río Éufrates, en el actual Irak. Esta área es poco explorada por la arqueología antigua. Imagine un centro urbano vibrante con mercados concurridos, templos grandiosos y la imponente presencia del legendario muro de Uruk, que se dice fue construido por Gilgamesh. La construcción del muro requirió una cantidad significativa de trabajo organizado, demostrando una voluntad e intención claras. Uruk no era una ciudad común. Era un faro de cultura, economía e innovación, acreditada con muchos hitos iniciales de la civilización humana, incluyendo la invención de la escritura cuneiforme. Bajo el gobierno de Gilgamesh, Uruk floreció, convirtiéndose en un centro de devoción religiosa, especialmente para la diosa Inanna. Uruk representaba el auge de la ingeniería, arquitectura y organización social sumeria, destacándose como una de las mayores ciudades del mundo en su época. Durante su reinado, Gilgamesh habría sido el pilar de la gobernanza de la ciudad, supervisando decisiones administrativas, religiosas y militares para proteger Uruk. Su liderazgo vio la construcción de proyectos monumentales que aumentaron el esplendor y las defensas de la ciudad, garantizando la prominencia de Uruk en la historia antigua. Si buscamos solo un reflejo de nosotros mismos, podríamos ignorar completamente estos vestigios. Sin embargo, estamos cerca de redescubrir algunas de las realizaciones de nuestros antepasados. La figura de Gilgamesh permanece como una mezcla fascinante de mito y realidad, intrigando a historiadores y arqueólogos. Aunque la línea entre lo legendario y lo histórico es a menudo turbia, hay indicios arqueológicos que sugieren la existencia real de Gilgamesh. En primer lugar, está la lista de reyes sumerios, un documento que mezcla historia y mitología, listando gobernantes de Sumer y sus períodos de reinado. Gilgamesh aparece en esta lista, sugiriendo que podría haber sido una figura real. La existencia de varias versiones de esta lista, encontradas en diferentes lugares y épocas, indica que mantener el registro de sus líderes era crucial para los sumerios, y que Gilgamesh fue una parte significativa de esta historia. Además, hay inscripciones y artefactos como placas o sellos de cilindro con el nombre de Gilgamesh que sugieren su reconocimiento como rey. Estos ítems, encontrados en antiguos sitios sumerios, indican la memoria duradera de Gilgamesh como un ícono cultural, no solo un mito. La evidencia arqueológica no detalla su vida o logros, pero ofrece destellos que nos hacen imaginar la realidad de su reinado. A pesar de la escasez de registros históricos claros, las evidencias sugieren que Gilgamesh podría haber sido más que un personaje de cuentos épicos. Sumergirse en el mundo antiguo permite explorar una de las historias más antiguas jamás contadas, el épico de Gilgamesh. Este épico, grabado en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, remonta a la tercera dinastía de Ur,
alrededor del año 2100 a.C. La historia de Gilgamesh fue redescubierta por arqueólogos del siglo XIX que exploraron las ruinas de la biblioteca de Nínive. Unir estos fragmentos antiguos es como armar un rompecabezas, cada pieza una ventana a la narrativa épica, incluso con partes faltantes. Gilgamesh no era un rey común. Descrito como 2/3 dios y 1/3 humano, poseía fuerza y coraje sobrehumanos. Su viaje incluye aventuras heroicas, como la derrota de Humbaba en el bosque de cedros y una búsqueda de la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu. La amistad transformadora entre Gilgamesh y Enkidu, creada por los dioses para templar la arrogancia de Gilgamesh, es una poderosa narrativa sobre conexiones profundas y crecimiento personal. El épico de Gilgamesh es una historia rica en temas universales, como la búsqueda de la fama y la inmortalidad, solo para descubrir que la muerte es una parte ineludible de la vida. La historia destaca la importancia de la amistad y cómo moldea nuestro camino hacia la comprensión y aceptación de nuestra humanidad. En la turbulenta aventura que es la epopeya de Gilgamesh, encontramos algunos de los encuentros más cautivadores entre lo mortal y lo divino en la literatura antigua. La búsqueda de Gilgamesh no es solo un relato de heroísmo y búsqueda de la vida eterna, sino una inmersión profunda en la compleja interacción entre dioses y humanos en la cultura mesopotámica. Por ejemplo, el encuentro de Gilgamesh con Utnapishtim, la versión antigua de Noé, es notable. Imagine sentarse con alguien que sobrevivió a una inundación que destruyó el mundo entero, porque un dios le aconsejó construir un barco. Esta no es solo una historia increíble de supervivencia, sino un momento crucial para Gilgamesh, quien está en busca de la inmortalidad. La historia del gran diluvio, donde los dioses deciden reiniciar la humanidad, pero salvan a Utnapishtim, refleja el poder que los Anunnaki ejercen en los mitos mesopotámicos, tomando decisiones de vida y muerte sobre el destino de la humanidad. La jornada de Gilgamesh está repleta de interacciones divinas que nos hacen reflexionar sobre la visión mesopotámica antigua del cosmos. Enkidu, compañero de Gilgamesh en el crimen, fue literalmente creado por una diosa porque los dioses sentían que Gilgamesh necesitaba ser equilibrado. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, no maneja bien el rechazo. Después de ser rechazada por Gilgamesh, envía un toro celestial como venganza. Y no podemos olvidar a Humbaba, el temible guardián del bosque de cedros, nombrado por el dios Enlil. La batalla de Gilgamesh y Enkidu contra Humbaba no es solo una escena épica de lucha, sino una narrativa sobre la ambición humana chocando con la intención divina. A lo largo de sus aventuras, Gilgamesh recibe la guía del dios del sol, Shamash, quien actúa como un mentor. Es interesante ver cómo esta deidad se involucra en las acciones de Gilgamesh. A pesar de ser un dios menor, Shamash ayuda bastante, mostrando la relación cercana entre los dioses y Gilgamesh, mezclando lo celestial con lo terrestre. Volviendo al mundo antiguo de Mesopotamia, encontramos a los Anunnaki, un grupo de dioses importantes en la mitología sumeria y acadia. Estas historias son de las más antiguas de la humanidad y tienen un panteón fascinante de dioses, donde los Anunnaki ocupan un lugar especial. Con el tiempo, algunos Anunnaki fueron asociados a cuerpos celestes, como el Sol, la Luna y Venus, lo que dio a estos astros un significado sagrado, conectando los cielos con las historias divinas de los dioses. La teoría del cataclismo de Nibiru sugiere que un planeta llamado Nibiru pasa por nuestro sistema solar cada 3.600 años, causando desastres en la Tierra. Esta idea proviene de interpretaciones de textos antiguos, destacando un único evento extraterrestre como causa de los apocalipsis. Por otro lado,
La teoría de Randall Carlson se basa en evidencias geológicas y astronómicas, sugiriendo que la Tierra ha pasado por catástrofes periódicas debido a varias causas naturales, como impactos de cometas, erupciones volcánicas y ciclos de edad de hielo. Carlson, un geólogo autodidacta y estudioso de la mitología antigua, cree que estos cataclismos han moldeado la historia humana y la geología de la Tierra a lo largo del tiempo. Nibiru es un término profundamente arraigado en la mitología sumeria y babilónica, evocando misterios de las estrellas y vinculándose a las creencias divinas y al conocimiento astronómico de estas antiguas culturas. Nibiru está asociado al dios Marduk, una figura central en el panteón babilónico, simbolizando el encuentro entre divinidad, poder y orden cósmico. Los babilonios consideraban a Nibiru el punto más alto de la eclíptica, marcando el solsticio de verano. Esto era vital para su calendario, influyendo en las prácticas agrícolas y ceremonias religiosas. El rastreo de Nibiru y su vínculo con constelaciones específicas mostraba su importancia para los astrónomos antiguos, que usaban este conocimiento para orientar ciclos agrícolas, planear festivales religiosos e interpretar presagios. Comparando a Nibiru en la mitología mesopotámica con la estrella griega Faetón, vemos un esfuerzo humano universal para entender el cosmos. Faetón, ligado al dios del sol Helios, guiaba el carro del sol por el cielo. Este mito, similar al significado de Nibiru, muestra la importancia de los cuerpos celestes en la comprensión del espacio y del tiempo por los antiguos. Zecharia Sitchin, en su libro El 12º planeta, de 1976, mezcló mitología antigua, astronomía y la idea de vida extraterrestre. Sugirió que Nibiru es un planeta aún no descubierto que pasa por nuestro sistema solar cada 3.600 años. Sitchin basó su teoría en tablillas sumerias, afirmando que los Anunnaki, seres avanzados de Nibiru, visitaron la Tierra hace unos 450.000 años. Creía que estos extraterrestres crearon a los primeros humanos para minar oro. Sitchin propuso que el conocimiento astronómico avanzado de los sumerios, incluyendo la órbita de Nibiru, provenía de visitantes extraterrestres. Sugiere que Nibiru tiene una órbita de 3.600 años, basada en su interpretación de los números sumerios y del concepto de un gran año. A pesar de que la ciencia no ha encontrado pruebas de la existencia de Nibiru, la idea ha capturado la imaginación de muchos, inspirando teorías sobre eventos de extinción en masa en la Tierra. Cuando el calendario maya terminó en diciembre de 2012, hubo un frenesí con predicciones apocalípticas, incluyendo la idea de que Nibiru colisionaría con la Tierra. La NASA declaró que no había evidencias de Nibiru o de ninguna amenaza celestial inminente, explicando que si un planeta estuviera acercándose, ya habría sido observado. Randall Carlson, geólogo autodidacta, encontró evidencias de eventos cataclísmicos que moldearon la Tierra. Algunos especulan que si Nibiru existiera, su órbita podría coincidir con estos eventos. Sin embargo, la ciencia atribuye estos cataclismos a procesos naturales, como impactos de asteroides y erupciones volcánicas. El diálogo entre teorías especulativas como la de Nibiru y la exploración científica del pasado cataclísmico de la Tierra destaca nuestra fascinación por desastres cósmicos. Mientras un enfoque explora mitos y pseudociencia, el otro busca desentrañar los misterios de nuestro mundo a través de la geología y astronomía, mostrando nuestra continua búsqueda por entender los eventos que han moldeado la historia de la Tierra.